Bien, hoy quiero compartirles unos versículos que tenemos registrados en la epístola a los Romanos. Son casi los últimos versículos de la epístola a los Romanos. Es Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Aquí Pablo ya en su epístola está despidiéndose en su carta de los Romanos y trata del evangelio también como mi evangelio, porque a él se le encomendó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el evangelio, como dice ahí, se trata de la predicación de Jesucristo. Se trata de esas buenas noticias, porque evangelio es lo que significa buenas noticias acerca del Hijo. Buenas noticias que vienen del trono de Dios. Bien, buenas noticias que vienen de las alturas de los cielos. Dios es el autor. Por eso se le llama el evangelio de Dios, pero se trata del Hijo. Y el evangelio se trata de Jesucristo, de lo que Él es y de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. El evangelio no se trata de ningún otro ser, ninguna otra persona. Se trata de Jesús. En eso se centra el evangelio de Dios. Se trata del Hijo amado, el que vino a rescatarnos, el que vino a poner su vida en rescate por muchos, el que vino a abrirnos el camino hacia las moradas celestiales, el que vino a darnos a conocer al Padre, y el que vino a llamar a un pueblo que fuese un pueblo de Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. El evangelio se trata de Jesucristo, de ninguna otra o de nadie más o de nada más. Se trata de Jesús y se trata del precioso Salvador que vino a llamar a un pueblo para que le siguiera rumbo a la vida eterna. Un pueblo que fuera de Él, celoso de buenas obras. Déjame contarte una historia de un misionero que estuvo predicando entre los Pieles Rojas, una tribu indígena que se oía mucho de ellos hace cerca de 100 años. La tribu de los Pieles Rojas en Estados Unidos. Y un misionero estaba predicando en medio de los Pieles Rojas. Y después de un tiempo del misionero estarle predicando a la tribu, se levantó el jefe cacique. Se levantó y dijo: misionero, jefe cacique, entregar su hacha a Jesucristo. Jefe cacique, entregar su hacha a Jesucristo.
Pero el misionero siguió predicando y no le dio mucha importancia a lo que había dicho jefe cacique. Y jefe cacique se volvió a sentar y siguió escuchando el mensaje. Al poco tiempo se volvió a levantar el jefe cacique y dijo: misionero, jefe cacique, entregar manto con que se cubre a Jesucristo. Pero el misionero tampoco le dio mucha importancia a las palabras del jefe cacique. Y el jefe cacique se volvió a sentar y siguió escuchando el mensaje. Al poco tiempo se levanta nuevamente jefe cacique y dice: misionero, jefe cacique, entregar caballo a Jesucristo. Era su caballo de guerra, el que él montaba para salir a conquistar. Pero el misionero no le dio mucha importancia a las palabras del jefe cacique y se volvió a sentar jefe cacique. Siguió predicando el misionero entre las tribus Pieles Rojas. Finalmente jefe cacique como que comprendió de qué se trataba el evangelio de Jesús. Y se paró y dijo: misionero, jefe cacique, entregarse a sí mismo a Jesucristo. Había comprendido a lo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos presenta a Jesucristo como Señor, que nos presenta a Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros, que nos presenta a Jesucristo como el precioso Salvador. Entendió jefe cacique de qué se trataba el evangelio, que también llama a los hombres a oír su voz y a seguirle, a obedecer a la fe, a entregarnos espíritu, alma y cuerpo para seguir al que pisaba esta tierra, que era Dios con nosotros, al precioso Rey enviado del cielo, al Rey prometido. Es que el evangelio se trata de Jesús. Hoy quieren tergiversar el evangelio y realmente pervertir el evangelio, enfocándose en otras personas, que enfocándose en María. Ese no es el evangelio. Que enfocándose en otros hombres de Dios, eso no es el evangelio. O enfocándose en alguna congregación o en alguna secta. Aún hay quienes se enfocan en la ley de Dios. La ley de Dios es buena, santa y justa. Pero ese no es el enfoque del evangelio. Porque el evangelio solo, la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Pero es para que vayamos a Jesús, el Salvador. Y hoy en día han pervertido el evangelio, han hecho el enfoque del evangelio lo que no es el enfoque. Enfocan el evangelio en la ley de Dios, y ese no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, el precioso Salvador, el que nos puede salvar de la condena. La ley de Dios es buena, pero no puede salvar. Y ese no es el enfoque del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios es buena, pero no nos puede rescatar de la sentencia de muerte. Pero cuando Jesucristo pisó esta tierra, el enfoque ya era en ese nuevo camino, en ese ser que pisó la tierra, Jesucristo. Y el evangelio nos muestra a Jesucristo en sus diferentes aspectos.
nos lo muestra como Dios con nosotros. El apóstol Juan empieza su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, que el verbo de vida, el verbo, un título que se le da a Jesús, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Manifestado en la carne, Dios manifestado en la carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. El Evangelio se trata de la gloria de Cristo. Como decía en Isaías 45, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. La gloria de Dios caminó entre nosotros, el unigénito del Padre, y toda carne, los seres humanos pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron palpar al Hijo de Dios. Lo pudieron ver, lo pudieron oír, lo pudieron palpar. El que era desde el principio, como luego escribiría Juan. Romanos 9:5 dice, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo dice claramente hablando de Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Mateo 1:23 nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14. Y que concibió y dio a luz un hijo, y puso su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Evangelio se trata de aquel hombre, pero que era hombre, pero 100% hombre, pero 100% Dios. La divinidad vestida de piel. La divinidad vestida de piel para venir a salvarnos. Nos presenta a Jesucristo como Dios con nosotros. El que era el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Todo lo que el Padre era, lo era el Hijo, o lo es. Porque es de la misma naturaleza del Padre. El Evangelio nos presenta a Jesús como Dios con nosotros. Nos presenta a Jesús como el Rey que habría de venir. Lo que decía en Zacarías 9:9. Regocíjate, hija de Sión, he aquí tu Rey viene a ti, justo y salvador, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Estaba profetizado por los profetas que el gran Rey, el que sería gran Rey sobre toda la tierra, habría de venir. Que habría de venir. Y vino. Lo que también decía en Isaías, capítulo 62, versículo 11. He aquí el Señor lo ha hecho saber hasta los confines de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí tu Rey viene. Dios anunció la venida del Rey, la venida de su Hijo, del que sería gran Rey sobre toda la tierra. Por eso Pilato, cuando le dijo, ¿eres tú acaso Rey? El Señor le dijo, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo
era el rey prometido, el Mesías, el ungido, el Cristo profetizado desde tiempos antiguos, y el Evangelio nos lo presenta como el rey que habría de venir, el rey eterno, el rey de los siglos, el rey de los santos, el rey inmortal, invisible, pero que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio nos presenta a Jesús como el Salvador de los hombres, el que venía a salvar a la humanidad, al que creyera en Él. Por eso el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino a salvarnos de la sentencia de muerte que el ser humano ha acarreado sobre su cabeza por causa del pecado. Una sentencia de muerte, destrucción de su alma. Porque Ezequiel 18:4 dice, o dijo el Señor, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Muerte para el alma que ha pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. El alma que pecare, esa alma morirá. La ley de Dios pronunciaba un juicio de muerte sobre el pecador. Y todos han pecado, todos bajo esa sentencia de muerte. Pero Dios no nos dejó sin salida, envió un precioso Salvador. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como Él, que puede salvar nuestra alma de esa sentencia de muerte. Según de Corintios 1:10 dijo Pablo, el que nos libró y nos librará de tan grande muerte. Hablando de esa sentencia de muerte, de la sentencia de destrucción del alma. Por eso Apocalipsis 2:11, el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe qué es la segunda muerte? Cuando el pecador es juzgado y echado al lago de fuego por su pecado y su alma es destruida. Lo que dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acordémonos de las palabras del Señor cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el que puede destruir el alma del hombre, porque Dios no creó al hombre inmortal. Tenía Dios planeado inmortalidad para él, pero el hombre cayó y pecó. Y nunca tomó del árbol de la vida para que viviera. Fue echado del huerto. Y por causa de su pecado está bajo una sentencia de destrucción y de muerte. Cristo vino para salvarnos de esa sentencia. Y el Evangelio nos lo presenta como el Salvador de los hombres. Pablo dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que él también había fallado, el gran apóstol Pablo. Él había perseguido por ignorancia a la iglesia de Cristo. Cogía a los cristianos y los metía en prisión. Y el primer mártir cristiano murió a los pies de Pablo, que entonces se llamaba Saulo. Por eso él se consideraba el primero entre los pecadores. Pero dijo, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todos hemos pecado.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos un Salvador. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como Salvador. Pedro luego escribiría en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, en Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Ahora, Dios nos ha enviado un Salvador, lo ha enviado al mundo, es su propio Hijo, a quien levantó como Salvador de los hombres. Pero hay que venir a Él para ser salvo. Hay que oírle a Él para ser salvo. Hay que oír lo que Él dijo de sí mismo. El Evangelio nos presenta a Jesús como Salvador. ¿Ya has venido a Él? ¿Ya has venido al que puede salvar tu alma? ¿Ya has venido a aquel que el Evangelio lo presenta como el único y suficiente Salvador? ¿O estás todavía cargando tus pecados encima, esperando que la muerte te sorprenda y mueras perdido? ¿Eso es lo que estás esperando? Que Jesucristo haya morido por ti en vano. Jesucristo ya pagó por tus pecados. Ya fue clavado en esa cruz por cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Pero tú tienes que tomar el paso de la fe. Tú tienes que creer y venir a Él, reconocer tu condición y venir al precioso Salvador. El Evangelio nos presenta a Cristo como el Redentor. ¿Sabe qué es el Redentor? Como el libertador, el que nos rescata. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Ahí lo dice Mateo 20:28. Vino a rescatarnos, y eso quiere decir, vino también a rescatarte a ti. ¿A rescatarte de qué? A rescatarte del dominio del pecado, a rescatarte del poder de las tinieblas, a rescatarte de Satanás, a rescatarte de la sentencia de muerte que hay sobre ti por causa del pecado. Pedro luego escribiría, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él vino a rescatarnos de esa sentencia de muerte, vino a rescatarnos, a liberarnos del poder del pecado, de la sentencia que acarreábamos sobre nuestra vida por haber pecado. Vino a liberarnos del poder de las tinieblas. El Señor dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a liberar. Juan 8, capítulo 8, versículo 34 al 36. Léelo allí. Y el Evangelio nos lo presenta como nuestro Redentor. También nos presenta el Evangelio de Jesucristo, nos lo presenta como nuestro pacificador. El que vino, el que estaba profetizado en Génesis 49:10, que vendría Silo, que significa el pacificador. Por eso uno de los títulos del Señor es, en Isaías 9:6, es el príncipe de paz. Él vino a que el hombre pudiera hacer la paz con Dios a través de él. Gloria a Dios. Porque el hombre está en enemistad con Dios por causa de su pecado.
El hombre no está en una relación buena con Dios. Se ha hecho un enemigo de Dios porque camina en la corriente de este mundo, porque ama lo que Dios aborrece. Lo que Dios dice que es amargo, ellos dicen que es dulce. Lo que Dios abomina, ellos aman. Lo que Dios rechaza, ellos aceptan. Le llaman a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Le llaman a lo amargo dulce y a lo dulce le llaman amargo. El hombre está alejado de Dios en enemistad con Dios. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh, por eso este mundo va a que se le siente el anticristo y reine sobre toda la tierra, porque acepta lo que Dios aborrece. Si Dios dice que el homosexualismo es una abominación, ellos la aceptan. El mundo está aceptando estas abominaciones. Lo que Dios dice que es perversidad, ellos lo aceptan, dicen es amor. Si Dios dice que el aborto es quitarle la vida a un ser humano, ellos toman el aborto como si no fuera nada. Que ellas tienen su propia decisión, que pueden tomar sus propias decisiones. Y si quieren quitarle la vida a un bebé, se lo quitan, sin tener en cuenta que es ya una vida en sus vientres. Este mundo está patas arriba, está listo para el gobierno del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero Jesucristo es el pacificador entre Dios y el hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Por medio de Él es que podemos hacer la paz con Dios. Por medio de Él es que podemos reconciliarnos con Dios. Porque el hombre está alejado de Dios. Por eso Efesios 2:13 dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es a través de Cristo que nos acercamos a Dios nuevamente. Amén, amén. Que la lejanía es quitada. Que Dios nos está acercando a Él es a través de su Hijo. Gloria a Dios. A través del Hijo es que podemos acercarnos. Él es el que puede sanar la enemistad. Sana nuestra enemistad, ¿sabe cómo? Quitando nuestros pecados. Amén. Dándonos un nuevo corazón que lo sigamos y lo amemos. Quitando el obstáculo. El pecado, que es el obstáculo que nos aleja de Dios. El Evangelio nos lo presenta a Jesús como el pacificador, como el príncipe de la paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y nos lo presenta el Evangelio como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que habría de llevar el castigo por nuestros pecados. Nuestros pecados iban a ser puestos a su cuenta. Esto es de los que creemos en Él. Amén. Él iba a llevar la carga de nuestros pecados. Era el Cordero inmolado por nosotros para satisfacer la justicia de Dios. Para que la justicia de Dios no se pasara por alto, porque la justicia de Dios es justicia eterna y no se pasa por alto. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 97:2 nos lo dice.
Su diestra está llena de justicia, nos dice el Salmo 48:10. Y en el Salmo 119 dice el salmista, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. El pecado no se podía pasar por alto. Por eso la única manera de salvarnos del juicio, de la sentencia de muerte, era que alguien pagara por nosotros la sentencia de muerte. ¿Y sabe quién la pagó? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús. Gloria a Dios. Y el Evangelio nos presenta a Jesús como el Cordero que habría de venir, que iba a llevar sobre sus espaldas nuestros pecados, que iba a ser molido por nuestras rebeliones, herido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él y por sus llagas íbamos a ser curados. Profetizado en Isaías que vendría, que derramaría su vida hasta la muerte, que pondría su sangre en expiación por el pecado, pondría su vida en expiación por el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro sustituto, el que vino, tomó nuestro lugar y llevó nuestra sentencia sobre su cuerpo en el madero. 1 Pedro 2:24. Luego escribiría Pedro en 1 Pedro 3:18. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Sí, y como dice en Hebreos 2:10, para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Ya has venido tú al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Evangelio nos lo presenta como aquel que llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado y llevó el castigo de nuestra paz sobre sí mismo para darnos a nosotros perdón de pecados y vida eterna, para abrirnos el camino al Padre. El Evangelio nos presenta a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y termino con esto. El Evangelio nos presenta a Jesús como el Salvador de los hombres, como Emmanuel, Dios con nosotros, como el Rey que habría de venir, como el Salvador del mundo, como el Redentor, como el Pacificador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es para que vengamos a Él, oigamos su voz y le sigamos, para que, como dice en el versículo que le cité, para que obedezcamos a la fe. El Evangelio se ha dado a conocer, es para que obedezcamos a la fe. La fe tiene su obediencia, la fe sigue a Cristo, la fe se arrepiente, la fe toma su cruz y le sigue. Si hemos creído, le seguimos. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La fe tiene obediencia y el camino de la fe te lleva a seguir a Jesús. Los antiguos cristianos eran llamados los seguidores del camino, porque seguían a Jesús, quien era conocido como el camino. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Hoy decídete seguir a Cristo, amén, el que presenta el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy decídete venir a Él, hoy decide por vivir, porque si no sigues a Cristo, morirás. Si sigues a Cristo, vivirás. Voy a hacer una oración de entrega. Debes recibirle a Él como tu Señor y Salvador para salvación. Porque la Escritura nos dice que si creemos debemos recibirle en nuestra vida, arrepentirnos y recibirle como Salvador. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así. Él está aquí y Él te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, reconozco que tú eres el Hijo del Dios Santo, que tú eres el Hijo del Dios Santo,
el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, y que yo soy un pecador y que yo soy un pecador en necesidad de tu salvación. en necesidad de tu salvación. Creo que tú moriste por mí Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. y vengo a ti. Te recibo Te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y salva mi Y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme, para rescatarme, para darme esperanza para darme esperanza y vida eterna. y vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu y salvación recibo tu perdón y recibo tu perdón a través de tu gracia a través de tu y gracia a través de la fe y a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo, tu Hijo Jesucristo, en su sangre derramada en su sangre derramada para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Y en su nombre Y en su nombre recibo tu salvación recibo tu y salvación te doy gracias. y te doy gracias. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor y le recibiste como tu Señor y Salvador, felicitaciones. Cruzaste una línea de las tinieblas a la luz. Ahora le perteneces a Cristo. Encuéntrate una iglesia cristiana. Apártate de los ídolos porque es un pecado que lleva a la muerte y a la destrucción. Dios no permite su adoración que se le dé a otra persona. Su gloria no la dará a otro, ni su alabanza a esculturas. Dice Isaías 42:8. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es algo que se hace después que hemos creído y decidido seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga.